A la izquierda, ¿no?, tienen la propuesta que llevó el grupo de trabajo electrónico, con la que se decía vamos a negociar con la Unión Europea. Los valores de la Unión Europea están a la derecha, no hay nada que negociar, son iguales, ¿no? Si ustedes comparan, prácticamente son iguales. Hay una sola diferencia, pero son los mismos. O sea, estaríamos trabajando una norma de la Unión Europea que nace para neutralizar una norma Codex que nace para, ¿no?, moderar la norma europea, y terminamos con una norma igual, ¿no? O sea, casi la escribimos en piedra. La siguiente. Y una de las cosas que resultó complementaria y muy buena es que el Perú ha pedido como un nuevo trabajo elaborar un código de buenas prácticas, ¿no?, para disminuir el contenido de cadmio en el proceso productivo del cacao. Ese ha sido el único nuevo trabajo aceptado ¿no? De hecho, antes de pasar a la lista de nuevos trabajos, el presidente del comité dio un gran discurso diciendo, hizo mucho énfasis en que ya hay un montón de trabajos, que si piden, tienen que pedir algo que realmente valga la pena, ¿no? Se pidieron varias cosas y el trabajo de Perú fue aceptado, y ahora tenemos la responsabilidad de llevar a cabo ese grupo de trabajo electrónico para hacer el código de nuevas prácticas, de buenas prácticas para disminuir la concentración de cadmio. ¿Algo más? ¿Ok? Ya no. Sí, esto es sobre el código, ¿no? El tema del código. Tenemos ahora la responsabilidad de llevar, lo que se tiene que llevar al próximo año, a la reunión del próximo año, es un artículo de discusión, ¿no? Discussion paper, que demuestre que el código es necesario, ¿no? Hay bastante información, hay que trabajar, eso es un trabajo específico, de ponerle recursos a ese trabajo. La siguiente. Y nada más, esos son los créditos de la participación del que habrá sido apoyada por la Asociación Peruana de Productores de Cacao, por el proyecto C competitivo de la cooperación suiza. Detalles de negociación. La posición de Perú tuvo apoyo bastante fuerte, ¿no? A pesar de que es difícil cambiar la inercia de un grupo de trabajo. O sea, ya vienen 2 años trabajando muy fuerte en un tema, con un resultado, creyendo que tienen cifras, y de repente se ha frenado, ¿no? Eso tuvo un costo al principio, después las cosas estuvieron más tranquilas, pero tuvo un costo de inicio, porque, claro, es frenar el trabajo de varios países que estaban convencidos de que ese era el camino, ¿no? Ahora por lo menos hemos frenado y estamos tratando de que se piense mejor. ¿Quiénes estuvieron a favor? Estados Unidos, la industria, Europa mismo. Europa mencionó en algún momento que hay la posibilidad de que Europa sea flexible con sus niveles máximos. ¿Qué significa eso? Los negociadores tienen que hacer uso de esa base. Eso es todo. Gracias. Agradecemos al ingeniero Santiago Pastor Sofín por habernos representado, como dije al inicio, de una manera extraordinaria, sobre todo porque conocemos de sus calidades profesionales y de investigador, no solo en este campo, sino en otros, y sé que el Codex tiene un buen aliado, porque vamos a contar en muchas actividades con su presencia y con su asesoramiento. Nuevamente le agradecemos, felicitamos su posición, y sé que este es el inicio de buen tiempo de trabajo. Por lo menos los 2 que nos han dado, los 2 años que nos han dado, van a tener la presencia del ingeniero y de los profesionales
internacionales que se relacionan a este tan importante tema como es el cacao y el tan rico chocolate, que Perú pues lo tiene como uno de sus productos bandera, y como bien dice, si el boom gastronómico ha sido por un lado, creo que la parte de cacao, la parte de culminación de una comida siempre termina en lo más dulce, ¿no? Entonces creo que el cacao y nuestro chocolate van a tener mucha presencia en todos estos eventos y en toda la normativa que va a asegurar la verdadera importancia, y sobre todo que la inocuidad de los alimentos sea siempre el tema que nos haga estudiar y ver que no solo un alimento sea agradable y rico, sino también que sea seguro. Gracias, ingeniero. Continuamos. Sí, quería precisar, ingeniera. Sí, ¿sí hay alguna pregunta también? Sí, recordando que la participación de Santiago ha sido con presupuesto propio del sector privado, ya que no tuvimos financiamiento para participar en esta reunión, y participó también el representante de Cancillería, el señor Carlos Reus, quien llevó la posición de Perú en todos los temas relacionados al Comité de Contaminantes, y contó pues con el apoyo técnico de Santiago para este tema específico de caña de cacao. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Sí, Santiago, gracias por tu exposición. Una consulta, sería bueno entrar al pleno. Si bien es cierto, la Unión Europea tiene ya un documento en el cual considera ciertos límites, ¿cuáles en sí los documentos técnicos en los cuales ellos se han basado para poder establecer estos límites, ¿no?, en los productos de cacao, ¿no?, que de alguna manera sería buscar información o tener evidencia científica de que esos límites que ellos ya están considerando, nosotros deberíamos bajarlo, ¿no? Sí, a ver, la norma europea, ese reglamento, no pasa nada. La norma europea habla no solamente del chocolate, sino de otros 50 o 60 alimentos más, ¿no? Desde el arroz hasta los avionados, ¿no? O sea, las verduras de hoja delgada, ancha, las raíces, en fin. Hay un montón de alimentos donde hay. O sea, digamos, estamos en estos 2 años de trabajo han sido para entender un poco el tema. Yo tampoco vengo mi especialidad es más bien genética. He hecho fisiología, tengo una maestría en fisiología que me ayuda a entender cosas, pero mi desarrollo profesional ha sido básicamente genética. De tal manera que esto ha sido, desde que estoy en el tema, hace un par de años atrás, ha sido todo un aprendizaje. Pero lo que hay que ver es, entendiendo más o menos ya, he leído 20 veces la norma europea y los argumentos que tienen, y aparentemente hay algunos alimentos para los que ellos suelen poner niveles digamos, justificados, y hay otros cuando no tienen información suficiente, sencillamente ponen el más bajo posible. Ese es el criterio que aparentemente tienen, y parece que eso. ¿Por qué? Porque si en el 2013 JEFA emite un informe donde dice que el problema del chocolate ha sido sobredimensionado, que no es un problema de salud pública, es decir, que el chocolate no aporta de manera significativa a la ingesta máxima tolerable, porque existe una ingesta máxima, un nivel. Una persona adulta puede comer, o una persona en general puede comer 2.5 microgramos por kilogramo de peso, ¿no?, a la semana. Entonces hay un nivel máximo a partir del cual uno puede calcular realmente qué ingesta puedes tolerar, ¿no? Y en el caso ya existiendo ese informe, en realidad la Unión Europea no debió considerar el chocolate. Seguramente lo que pasa muchas veces, ya hay una inercia normativa que cuesta cambiar, ¿no?, que tiene un costo cambiar. Eso
se nota también. No, ya estamos en esto, ¿cómo va a estar? A veces ya no se escucha, ¿no? La gente que ya está en un camino ya no lo escucha. Entonces, si en el informe del IECFA, que es el brazo científico, dice que no es problema, ellos no debieron ponerlo, pero lo han puesto. Y no hay argumentos específicos, por lo menos a partir de los documentos que me alcanzaron, y todavía no llego a los argumentos específicos que pueden haber tenido. Así que lo más probable es que lo que han hecho, ¿no?, es que para casos como el chocolate se han recurrido a niveles, pero es una cosa tan ilógica como tienen lo mismo, por ejemplo, tienen el mismo nivel de cadmio en el chocolate, en la Unión Europea, ¿no? El mismo nivel para la papa y para el chocolate. ¿Por qué es ilógico eso? Porque yo papa como al año como 60, 90 kilos. Un peruano promedio y un europeo promedio come más. Pero de chocolate como máximo se come 10, 12 kilos. Un alemán, que es el que más come, o un suizo, come 10, 12 kilos. Entonces, a dos que tienen el mismo, no les puedes poner el mismo nivel el nivel máximo, porque la ingesta es muy superior de uno que de otro. 10 veces no tiene sentido, no tiene lógica. Cuando uno analiza, de hecho, y en la misma norma europea, que lo puse acá atrás por los antecedentes importantes, de hecho, si uno analiza los considerandos que serían de la norma, no sé cómo se llaman en una norma, pero si uno analiza los antecedentes de esa norma, ¿no?, claramente se han establecido máximos de cadmio con seguridad en cereales, hortalizas, carne, pescado, mariscos, etc. Un producto, ¿no? Pero el chocolate todavía no se han establecido más. Eso dice la norma, que luego en la parte resolutiva de la norma establece niveles más. O sea, la misma norma europea dice que no tiene información suficiente, pero cuando tiene niveles máximos lo pone. ¿No? Esas es, digamos, contradicciones que tiene la norma. Y otra cosa que no deberíamos permitir como país, ¿no? O sea, que nos pongan etiquetas, después es bien difícil sacarse la etiqueta, ¿no es cierto? Pero en la norma hay yo creo que es una oración un poco prejuiciosa, ¿no?, que habla de, en algunos países productores de cacao los niveles de cadmio pueden ser naturalmente elevados. Eso no hace falta, porque aun cuando sean elevados, si tú tecnológicamente, y eso es posible, con una enmienda agronómica, tú puedes hacer que el cadmio se quede en el suelo. Y ya está. O sea, no tienes por qué señalar a un país. Y se sabe que los países que tenemos, y Ecuador es uno de ellos, Ecuador y Perú somos los que más cadmio tenemos en el suelo. Pero con un manejo agronómico, el cadmio se queda ahí y el chocolate sale limpio. Entonces, ahora, ya esto es otro tema y no se entiende, hay otras razones por las cuales Ecuador está impulsando una norma que iría contra su propia naturaleza. En fin, eso ya es otro. Sí. Interesante la charla que nos ha presentado y me parece que es muy importante para apoyar el desarrollo de nuestra industria cacaotera y chocolatera. Al final, la posibilidad de un boom similar a la gastronomía me parece fabuloso, y en ese sentido lo que usted ha presentado es importante, porque en la medida en que haya limitaciones en el mercado mundial por el cambio, ese boom puede ser restringido o no producirse también. Una cuestión que me gustaría enfatizar es de que lo que ha presentado muestra que en este comité han permitido o han aprobado dar la oportunidad a todos los países de presentar datos, ¿no? Más datos. Entonces, usted dijo que había presentado datos hechos en otros países, pero como Perú, pero no eran nuestros datos. Entonces, ahí hay que pensar cómo la industria
y el Ministerio de Comercio Exterior y las otras agencias que están involucradas en la promoción de nuestros productos de la biodiversidad deben coordinar para desarrollar esos datos. Si no desarrollamos nuestros propios datos, efectivamente que demuestren que lo que usted está diciendo, que el cadmio se quede en el suelo y no pasa al cacao ni a los productos, esa va a ser la única forma que podamos crecer en términos técnicos a un comité técnico, el nuestro y la Unión Europea eventualmente. Creo que es una tarea importante desde el punto de vista científico. La otra comentario era que, no es una pregunta más bien, ¿cómo ve usted esa conclusión que en un cuadro presentó de que no se aprobó de que Perú integre el grupo técnico electrónico? Sí. Bueno, lo primero, sí, hay varios esfuerzos, están un poquito dispersos todavía, esfuerzos para construir esos datos. De hecho, es que hay la contradicción de que para que esos niveles, en realidad lo que nos conviene, la verdad científica, que hasta ahora, la conclusión científica hasta ahora es que esos niveles máximos están muy por debajo del nivel de tolerancia, con lo cual está siendo excesivamente restrictivo, lo que favorece, y en realidad, y según el IEFA, innecesariamente restrictivo. O sea, en realidad, probablemente lo que debería pasar es que no debería haber norma, ¿no? Pero bueno, ya que existe una norma regional que es del bloque que más comercio tiene, entonces es importante que construir la alternativa. Se creyó que iba por hacer una norma CODEX, pero se construye una norma CODEX con una metodología a la cual se llega a los mismos números de la Unión Europea. Entonces ahí y los datos que favorecerían levantar esos niveles máximos, paradójicamente son datos de chocolates que tengan mayor cantidad de cadmio. Y ellos esperan realmente, si cuando Perú ponga sus datos vamos a tener más, claro, pero a los empresarios peruanos no les interesa que los etiqueten como que sus chocolates tienen cadmio. Entonces, esa es la contradicción. El problema es